Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo vídeo acerca del estudio de la epístola que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 32. Y creo que vamos a disfrutar en esta tarde. Quiero ante todas las cosas pediros disculpas, como siempre. No sé si comenté en el vídeo anterior, pero ahora mismo en mi casa somos cerca de 9 o 10 personas. No os podéis imaginar lo complicado, lo difícil que es poder grabar sin que nadie pase por algún sitio. Todas las habitaciones las tengo ocupadas, entonces si no son mi nuera, mis hijos, mis nietos y constantemente hacen ruido. Entonces, por lo menos estos 2 meses que me queda de verano aquí en España, Valencia, lo voy a tener complicado para poder grabar, así que si no hago grabaciones así muy seguidas, no es por otra cosa, ¿verdad? Estoy teniendo problemas. Y bueno, nada, directo, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios, pero no sin antes hacer una oración y vamos a presentar todas las cosas, encomendarlas todo en las manos del Señor, ¿no? Amén. Así que si ustedes me quieren acompañar. Padre, te damos muchísimas gracias en este tiempo donde tú nos concedes la oportunidad de poder aprender un poquito más acerca de ti, Señor, a través de tu bendita palabra. Simplemente decirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo que venga alumbrando nuestro entendimiento y permita, Señor, Dios mío, que de algún modo alumbre, Señor, Dios mío, nuestro corazón, de manera, Señor, que podamos comprender y entender cuánta necesidad hay en este mundo y cuánta necesidad hay de extender el mensaje del Evangelio, Señor, a muchas personas que están perdidas, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que a través de este estudio, Señor, nos hagas recordar de nuevo, Señor, una carta preciosa, maravillosa, y nos hagas recordar, Dios mío, cuán importante, cuán relevante es el mensaje del Evangelio, Señor, que esté plasmado en cada corazón, Padre mío, que lo puedan entender y que lo puedan vivir en sus vidas, Padre. Señor, gracias, Dios mío. Te pedimos por aquellos que van a escuchar este estudio, que sea de bendición y que alumbres su entendimiento también, Señor. Gracias, te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a hacer la lectura que se encuentra en la epístola de Romanos, capítulo 1, versículo del 18 al versículo 32. Y dice así la palabra del Señor. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén. Menuda lista de personajes y de pecados, ¿verdad? Esto creo que le tiene que resultar bastante familiar si lo aplicamos al día de hoy. Si ya hace más de 2000 años, por no decir de hace más de 4000 años, todas estas cosas ya existían en Sodoma y Gomorra mismo, pues imagínense, ¿no? Imagínense al avance de las generaciones y de las etapas y de los siglos que han pasado, y esto cada vez va más en aumento. Pero bueno, vamos a lo que es hacer la exposición expositiva de la palabra. Dice, primeramente, porque la ira de Dios. Vamos a ver. Lo primero que vamos a analizar es la ira de Dios. Bien. Decir que Dios, en su propia naturaleza, como parte de sus atributos, Dios es un Dios airado, no. Dice en 1 Juan capítulo 4, verso 8, que Dios es amor. El amor es uno de los atributos comunicables de Dios. Entonces, pero sí que es verdad que, como dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Dios no tomará por inocente a culpable. O sea, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, donde le gustan las cosas correctas, las cosas que son de ley y las cosas con equidad y con rectitud. Entonces, hay dos tipos de iras, por definirlo de una manera. Una que es maléfica, que viene de parte del diablo, y malévola, y hay otra que es una ira santa. Vamos a ver la primera. Dice la Escritura que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y le voy a decir por qué. Cuando un hombre se llena de ira, de enojo, pues está claro que en su corazón se anida esa ira, ese odio, pues está claro que no va a hacer lo recto delante de Dios que demanda. Está claro. Sino que sus acciones van a llevar a hacer cosas que realmente no están bien delante de Dios. Hay otro texto de la palabra del Señor que dice también, ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis. No permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ¿no? Es como dando a entender, no permitas que la ira, el enojo que tienes, no permitas que pase más de un día de sol a sol y que esté en tu corazón. ¿Por qué? Porque si ocurre eso, posiblemente no, es que va a suceder. Es que esa ira te va a controlar. Y luego vas a tomar acciones en las cuales luego te vas a arrepentir de lo que has hecho. Cuando permitimos que la ira, el enojo se apodere de uno mismo, digamos que hay un descontrol. Y cuando tú no controlas tu ira, tu enojo, sino que es la ira, el odio, el enojo que te controla a ti hacia una persona que posiblemente te ha podido hacer daño, mucho daño, es tanto la ira, tanto el enojo que tiene hacia esa persona. Y si eso no hay una paz en tu corazón, una reconciliación, y si realmente en ti no está el deseo de perdonarlo, está claro que posiblemente vas a tomar una determinación que luego te arrepientas. Y eso lo podemos ver al día de hoy. Oiga, ¿cuántas personas han matado a sus esposas, matrimonios ya adultos, y después se han suicidado ellos? Cuando han visto lo que han hecho, han dicho, yo no quiero ir a la cárcel, sea por los motivos que sea, pero luego, en el fondo de su corazón, posiblemente, a lo mejor, había algo de remordimiento. Ya no digo arrepentimiento, porque el arrepentimiento verdadero genuino lo produce Dios, pero sí remordimiento, ¿no? Un pesar de por qué haber hecho eso. Y después se han suicidado. ¿Por qué cree usted que también que hay personas que hacen atrocidades, que matan, que asesinan? Porque en muchas ocasiones se llenan de ira, son capaces de matar a sus propios hijos, de matar a su propia esposa, a su propio esposo, porque la ira los controla. Y cuando la ira, el odio te controla, tus acciones, bueno, de alguna manera
van a determinar, ¿no?, lo que luego realmente vas a hacer y después te va a pesar lo que estás haciendo, porque te descontrolas. Cuando la ira se apodera de ti y te descontrola, tú no tienes el control completamente. Es como cuando una persona va ebria, ¿verdad?, y te controla el vino, te controla el alcohol. Esa persona está fuera de control. Pero cuando realmente una persona puede tener ese dominio propio, bueno, pues no hay problema. El problema está cuando uno está ebrio y ya tu mente deriva para aquí y para allá, ¿no? Bien. Entonces, esto me recuerda también, ¿no?, de algún modo, a Jesús cuando está en el templo, en el lugar, en el atrio. Entonces, cuando resulta que cuando en el atrio Jesús está alrededor del templo, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué ocurre cuando ve que los cambistas están todos vendiendo y Jesús se llena de ira y empieza a pegar golpes y a tirar todo aquello que están vendiendo por allí? El único motivo que hace Jesús lo hace porque ve y dice, ¿no?, estáis haciendo de la casa de mi padre una casa de ladrones, porque todo lo que decían lo vendían a un precio exagerado, el doble de lo que realmente era su coste, ¿no? Estaban engañando. Y vemos ahí, ¿no?, como el Señor se ira, pero es una ira santa. Entonces vemos, dice, porque la ira de Dios se revela. Aquí la palabra se revela viene de revelación, que significa descorrer el velo, o también de algún modo dar a conocer algo, ¿verdad? Entonces la palabra más precisa para decir se revela es revelada de manera constante, ¿eh? Revelada de manera constante. Y hay dos maneras en las cuales Dios revela su ira. Una es indirecta, la otra es directa. Vamos a ver la primera. La primera ira de Dios indirecta que Dios revela es a través de los 10 mandamientos o el decálogo que se conoce, ¿verdad?, la ley moral. Y cuando Dios estableció la ley moral, que no solamente fue específicamente para el pueblo de Israel, sino que esos 10 mandamientos son universales, están vigentes al día de hoy. Bueno, pues cuando quebranta uno los mandamientos de Dios, tiene unas consecuencias naturales. Cuando Dios estableció los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, hubo unas consecuencias. Y eso se tiene que pagar, ¿verdad? Dios puso los mandamientos con un propósito para apuntar al pecado. Y ahí que luego lo vamos a ver, hay una ley moral universal que está en la conciencia de todo ser humano. Eso lo vamos a ver luego. Pero esa sería la primera manera en la cual, una ira indirecta, Dios revela su ira. La manera directa como Dios revela su ira es a través conocemos la historia, como desde el jardín del Edén Dios expulsó a Adán y Eva a consecuencia del pecado y de la desobediencia, ¿no? Dios le mandó a Adán y Eva que no comieran del fruto, el cual se les estaba demandando que no comieran, y ellos desobedecieron. Entonces, desde el jardín del Edén vemos como Dios revela su ira, ¿verdad?, de una manera directa. Después vemos a través del gran diluvio universal, como Noé, después de estar predicando 120 años aproximadamente, y nadie se arrepintió en aquel tiempo, y solamente 8 personas entraron en el arca y se salvaron, él, su mujer, sus hijos y sus nueras. Después vemos también, luego vemos también Sodoma y Gomorra. Esa es otra manera, ¿no?, como la ira directa de Dios, ¿no?, como Dios se manifestó y como Dios le dijo a los: sal de esta tierra, sal con tu mujer, porque va a ser destruida. Era tanto el pecado que había. Prácticamente todo lo que hemos leído era exactamente lo mismo que se manifestaba en esa ciudad de Sodoma y Gomorra, los mismos pecados sexuales y morales que hoy día siguen vigentes hasta el día de hoy. Y Dios tuvo que mandar a sus ángeles y mandó fuego y azufre y destruir Sodoma y Gomorra.
Luego vemos también a través de cuando Israel, ¿verdad? Fueron llevados cautivos a Babilonia, el cautiverio babilónico, pero no solamente el reino del sur, sino también el reino del norte. Israel fue sitiada en ocasiones por el imperio asirio, ¿verdad? Y también fueron deportados a Siria. Entonces, en estos cautiverios babilónicos, ¿no? Estuvieron allí 70 años el pueblo, la nación del reino del sur, ¿no? Vemos aquí esa ira de alguna manera directa, ¿no? Como Dios revela su ira desde el cielo. Pero luego hay otras formas y otras maneras, ¿no? En cómo Dios revela su ira. Y lo vamos a estar leyendo, si os parece bien. Número 1, hay una ira eterna, la cual se expresa en el infierno. Amén. Número 2, hay una ira escatológica que corresponde al último y gran día del Señor. Número 3, hay una ira de cataclismo, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, como hemos mencionado hace un momento. Número 4, hay una ira de consecuencias que corresponden al principio de la siembra y la cosecha. Lo que siembres, así vas a recoger. Y número 5, es la ira del abandono, que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados, ¿verdad? Que es prácticamente lo que pasó en Sodoma y Gomorra y prácticamente exactamente lo mismo que hemos leído en Romanos capítulo 1 y versículo del 18 en adelante, y eso lo podemos ver prácticamente hasta el día de hoy, ¿verdad? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Claro que sí. Dios revela su ira, y la acabamos de nombrar de una manera indirecta, pero también de una manera directa. Y de algún modo vemos que aquellas personas, ¿no?, que por causa de su pecado, de su maldad, están impidiendo que se conozca la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo en Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Entonces la verdad es Cristo. La verdad es el mensaje del Evangelio. Dios mismo es la verdad. Entonces, todo pecado, toda injusticia de los hombres hace que impidan que el mensaje del Evangelio sea propagado. Hacen que de algún modo puedan conocer la verdad de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, eso Dios tiene que de algún modo expresar su ira también, ¿no? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es como decir, es como de algún modo decir, bueno, porque lo que Dios ha hecho, porque vamos a verlo en el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por eso habla, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Qué es lo que conocen de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho, que Dios se lo ha manifestado y que ellos conocen? Es su eterno poder y su deidad. Su eterno poder tiene que ver con, digamos que con su atributo de omnipotente. Dios es todopoderoso y lo podemos ver a través de su creación. Dios se ha revelado de muchas formas y de muchas maneras a través de su creación, a través del pueblo de Israel, a través de Jesucristo, a través de las Escrituras, ¿no? Entonces vemos que Dios, a través de la creación, Él ha dado a conocer al hombre su poder y su divinidad, como que realmente, claro, todo ha sido creado por alguien superior, ¿no? El Dios verdadero. Entonces, cuando usted ve los mares, las estrellas, dice que, como dice el Salmo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Los cielos y la tierra y todo cuentan la gloria de Dios.
porque todo ha sido creado por Él y para Él. Ahora bien, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, es verdad que no tienen excusa. Cuando tú ves la creación de Dios, dice, ha tenido que ser creado por alguien superior al ser humano. No puede ser. Ahora bien, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos. Y dice aquí, verso 21, pues habiendo conocido a Dios. A ver, la palabra conocer en el griego es gnosis. Y cuando hablamos de conocimiento, no es un conocimiento exhaustivo o completo, es un conocimiento parcial. ¿A dónde quiero ir yo? Mire, no es lo mismo saber acerca de una persona. Imagínense que, por ejemplo, bueno, pues un policía le pide la documentación o su pasaporte y, bueno, este policía puede saber acerca de esta persona ciertas cosas. Bueno, pues fulanito, sotanito, yo me llamo tal, vive en la calle tal, de dirección tal, es de tal sitio y tal, ¿no? Puede saber ciertas cosas, pero realmente no le conoce. Paul Washer, en la conferencia del 2021, comentó de que en el tiempo de preguntas y respuestas, y estaba el doctor Núñez también, y dijo, el doctor Núñez, de un doctorado, puede saber muchas cosas de la anatomía de mi mujer, porque es médico, mejor que él no lo va a saber nadie, pero realmente quien la conoce a mi esposa soy yo. Mire a dónde voy a ir, a dónde voy a parar. No me estoy yendo del hilo. El hombre puede conocer de una manera parcial ciertas cosas acerca de Dios. Y dice que Dios, de algún modo, les ha sido manifestado, les ha dado a conocer su poder, su deidad, por medio de lo que Dios ha creado, ¿no? Pero el conocimiento que el hombre tenía en aquel tiempo es un conocimiento parcial, un conocimiento abstracto. Porque para tener un conocimiento exhaustivo, profundo de Dios, hay que tener una comunión íntima. Para conocer a Dios perfectamente hay que tener una koinonía, una comunión íntima con Dios, haber nacido de nuevo, recibir a Cristo como Señor y como Salvador, reconocer realmente quién es Dios, el Dios soberano todopoderoso. Y mire usted, el hombre desde los principios de los tiempos, a consecuencia del pecado, el pecado ha sido lo que ha separado de la comunión íntima que tenían Adán y Eva en un principio para con Dios. El pecado los separó de Dios y espiritualmente ellos murieron. El pecado impide que el hombre pueda conocer a Dios. Si no cree en Dios, se arrepiente de sus malos caminos y se acerca a Dios en obediencia. Entonces, el ser humano, cuando ve la creación, cuando ve todo lo que ve el mar, ve las montañas, ve los planetas, los planetas no puede ver nadie, pero las estrellas, el universo, cuando ve todo eso, puede entender que de la nada, y yo me estoy refiriendo a aquel tiempo, en aquel tiempo no ahora, de la nada no se puede crear nada, que un ser superior ha tenido que crear todo esto. Entonces el hombre siempre ha tenido tendencia a creer que un ser supremo, por encima de él, ha tenido que crear todo. Pero es un conocimiento parcial, pero no un conocimiento completo de Dios. Porque, y repito por segunda vez, porque para conocer a Dios, pues tienes que tener una comunión íntima con Él. Entonces, lo que realmente el hombre, el ser humano, por medio de la creación, tenía un conocimiento parcial, ni más ni menos, pero no un conocimiento completo de quién es la persona de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que dice así, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo van a adorar a Dios? ¿Cómo
van a dar gloria a Dios si su corazón está envanecido en su propio razonamiento, su mente, una mente que no ha sido regenerada, que es una mente reprobada por el pecado? Miren, vamos a ver también como claramente habla también del hombre, Efesios 4:17, y nos habla también un poco de la nueva vida en Cristo, pero en el Efesios capítulo 4, verso 17 dice: esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, recalco, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ven? Aquí vemos reflejada nuevamente la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿verdad? La naturaleza del pecado. El pecado en griego significa hamartia, o amartiología, hablando del pecado. Y es así, usted, el pecado tiene unas consecuencias. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte espiritual. Más la vida en Cristo, regalo en Cristo es vida eterna, ¿no? Pero el hombre que realmente no ha tenido un encuentro personal con el Señor, no conoce a Dios verdaderamente, puede conocer de una manera parcial a través de la creación ciertas cosas, pero para conocerlo tienes que tener, como dijo Paul Wasser, el doctor Núñez puede conocer a mi mujer porque es médico, ¿no? Algunas cosas de la anatomía de mi mujer, pero yo la conozco bien, perfectamente, porque es mi esposa. Pues esto es lo mismo. Para conocer a Dios hay que tener una comunión íntima, es reconocer su soberanía, es arrepentirte de tus pecados, es venir delante del Señor, reconocer que no hay otro Dios nada más que Él, es depender de su bendita palabra, es obedecerlo, es guardar sus mandamientos. Y el hombre, mire usted, está manchado por el pecado, o sea, y ya el diablo ya se encarga de eso, ¿verdad? El príncipe dice que el mundo entero, dice, y sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y que el diablo de alguna manera se encarga, ¿no? De algún modo, de que la mente de las personas, ¿no? Nublarlas para que no crean. La incredulidad, la incertidumbre. La incredulidad, lo opina usted, es una de las cosas peores, una de las armas que el diablo utiliza en muchas ocasiones en el corazón del hombre, ¿no? Entonces, mientras lo tenga entretenido en cualquier cosa, es suficiente para no honrar a Dios. Y el pecado es una de las cosas que impiden que la gente pueda acercarse a Dios. La injusticia, la maldad del hombre en el corazón. Por eso Romanos 13 dice, no hay justo ni un uno. No hay justo ni un uno. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios, ¿verdad? Y esa es la condición del hombre, del ser humano. Dice, profesando ser sabios, dice, se hicieron necios, profesando ser sabios. Esto me recuerda a los griegos que eran los grandes pensadores de aquel tiempo, ¿no? El conocimiento, el noxis, para ellos, el acumular más conocimiento en todas las áreas de todas las cosas, y creían ser sabios, ¿verdad? Exceptuando algunos griegos que hubieron, que sí que, ¿verdad?, fueron filósofos que llegaron a ser creyentes, ¿no?, seguidores del Señor, pero se hicieron necios, tontos, ignorantes, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, a lo largo de la historia el hombre siempre ha tenido necesidad de levantar un altar y adorar a algo. Si empezamos desde el imperio egipcio, hablando históricamente de las escrituras, Egipto se caracterizaba por su infinidad de dioses que tenían. Y a cada dios lo hacían pues, de los elementos de la tierra, del sol, el dios Ra, Anubis, el dios de los muertos, Osiris, el dios de
fin, le ponían nombres con cabezas de animales, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que adoraban ellos. Cuando Israel estuvo en Egipto durante esos 400 años, imagínense, toda clase de ídolos, toda clase que ellos aclamaban. Y bueno, vemos Moisés, ¿no? Como Dios hizo esos milagros, esos prodigios, para que de algún modo se ablandeciera el corazón, aunque realmente Dios ya endureció el corazón de antemano. Era una ira santa de Dios que realmente lo que quería era castigar de algún modo a los egipcios y que su pueblo fuera liberado. Y mire usted, quisieron imitar el poder de Dios, pero no pudieron, porque ellos se aclamaban a sus dioses. Cuando el río Nilo fue convertido en sangre y ellos también hicieron sus cosas ahí, pero de nada les sirvió sus dioses, porque, como dice el libro de los Salmos, hablando de las personas que hacen los ídolos, un ídolo tiene boca, pero no habla, tiene ojos, pero no ve, tiene oídos, pero no escucha, y dice, por tales son aquellos que lo hacen y también aquellos que lo adoran, ¿no? Y ellos dicen que cambiaron la gloria de Dios por cuadrúpedos, por animales, hicieron imágenes, ¿no? Como el imperio de Egipto, pero luego no solamente los egipcios, que luego hablamos de los medopersas, tuvieron sus ídolos. Luego hablamos de los griegos, ya ni os cuento ya. Eran politeístas, tenían multitud de dioses. Hermes, el dios de los mensajes, Zeus, el dios del trueno, en fin. Creo que todas las culturas han levantado dioses, los romanos, Poseidón, bueno, tenían infinidad de dioses para todas las cosas. Va a Efesios, la epístola de Efesios se caracterizaba por el templo que había de la diosa Artemisa, ¿no? Y hay fotografías de esa diosa en piedra, ¿no? Porque había un templo allí, bueno, que había una serie de mujeres que se dedicaban a la vida y eran consagradas solamente para eso, ¿no? Bueno, y esa imagen de la diosa Artemisa, bueno, estaba caracterizada porque tenía muchos senos, ¿no? Y bueno, el caso es que el hombre siempre ha tenido una necesidad de adorar a algo. ¿Qué ocurre? Claro, cuando el ser humano tiene una mente reprobada, una mente cauterizada por el pecado, claro, es imposible creer. Y claro, mire, hay un texto en Romanos 2:14, cuando al principio hemos dicho de que de una manera indirecta, ¿no? Dios ha establecido una ley moral donde Dios ha puesto, no solamente para el pueblo de Israel, sino es una ley universal y que todo el mundo, de algún modo, Dios la ha grabado en los corazones. Pero mire, quiero hacer hincapié a partir de Romanos capítulo 2, verso 13, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está hablando de la ley moral, ¿no? Y luego dice el verso 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquellos que ponen en práctica la ley de Dios y obedecen los mandamientos de Dios son los que estarán declarados siendo justos e inocentes, no los que la escuchan. Eso me recuerda a lo que dice en la epístola de Santiago, ¿no? Que dice, no son los oidores, sino los hacedores, ¿verdad, no? No solamente queremos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Dice, porque cuando los gentiles, o sea, los que no son judíos, se cuenta que un judío a los que no eran judíos le decían gentiles, y los griegos, a los que no eran griegos, le llamaban bárbaros. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tienen la ley mosaica, porque ellos no tenían la ley mosaica, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ni tenían la ley mosaica, pero sí que tenían la ley moral escrita en el corazón. Y vamos a verlo el porqué. Estos, aunque no tengan la ley, hablando de la ley moral, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿verdad? Entonces,
vemos algo, ¿no? Que todo ser humano hay una ley moral que Dios ha depositado en los corazones. Y una persona sabe que matar a otra persona no es correcto. Ahora, la ley fue dada para apuntar al pecado. Pablo dice, yo no sabía que era pecado hasta que no vino la ley. Entonces, la ley me está advirtiendo y me está acusando de que yo antes hacía algo y no había ninguna ley que me lo impidiera. Pero ahora, venida la ley, sí, ¿verdad? Venida la ley, sí. Sí que es verdad que la ley me está indicando que está en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, todo ser humano, según su conciencia, según la conciencia del hombre, si su conciencia está cauterizada por el pecado, esa ley le va, te va a juzgar. Por eso dice las Escrituras que la ley que está en las conciencias de los gentiles les puede defender o les puede acusar. ¿Por qué? Porque la ley moral de algún modo sabe que el robar está mal. Ahora, si la conciencia de esa persona moralmente, digamos que está bien delante de Dios, es una persona cristiana, es una persona que de algún modo ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, está claro que no va a tener problema, ¿no? En aquel tiempo habían personas que de algún modo eran religiosas y tenían temor de Dios. Y entonces esa persona que tenía temor de Dios, la ley moral que Dios había puesto en su conciencia, a la hora de la verdad, le podía defender. Decir, o sea, yo lo que estoy haciendo sé que está mal, no está bien lo que estoy haciendo. No como que hubiera un arrepentimiento, pero es un remordimiento, un sentir, un pesar, ¿verdad? Ahora, si esa persona estaba con mucha maldad, con mucha malicia, un corazón pervertido, ¿verdad? Está claro que cualquier cosa que hiciera, realmente esa ley moral escrita en su corazón, realmente no le va a servir de nada, porque no le va, al contrario, lo que le va a hacer es que le va a condenar. A lo mejor sabiendo, puede tener un pesar y decir, bueno, sé que no está mal, pero bueno, tampoco va a pasar nada. Pero luego el Señor, ¿verdad?, es el que juzga todas las cosas. Y aquí vemos, ¿no?, como de algún modo dice, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí la palabra los entregó no es otra cosa que ni más ni menos que Dios los abandonó. Dios los abandonó. Eso es otro tipo de ira, que es la quinta ira que hemos, la ira del abandono, ¿no? Para que de algún modo Dios no le puso freno a sus pecados, ¿verdad? Y que cada uno en su libre albedrío hiciera lo que quisiera. Es como Poncio Pilato, que vio a Jesús y reconoció y se dio cuenta que era un hombre justo, un hombre que no había hecho nada malo, y él dijo, yo me lavo las manos, no quiero saber nada, allá vosotros, yo os doy a él escoger o Barrabás o Jesús. El pueblo escogió a Barrabás y dijo, yo no quiero saber nada, pero él reconoció que era una persona justa. Pues es lo que de algún modo el Señor hace, Él los abandona de modo que dice, allá vosotros, vosotros queréis delitaros en vuestras propias concupiscencias, vuestros propios pecados, haced lo que queráis, haced según vuestro libre albedrío, yo no os voy a poner freno. Luego, claro, todo esto, consecuencias, pues tendrán, todas estas acciones van a tener unas consecuencias. Por eso dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y vemos, ¿no?, como de algún modo el Señor, bueno, pues en todas estas cosas Dios juzgará, ¿no? Dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida, hay una serie de personas que enumera, los borrachos, los afeminados, los injuriosos, etcétera, 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 de los que no estén escritos en el libro de la vida, serán arrojados al lago de fuego y de azufre, ¿verdad? Pues luego habrá un gran juicio, el gran trono blanco que Dios juzgará. Y cuando la gente sea juzgada, se abrirá ese libro, y si no estás escrito en el libro de la vida, si no estás registrado donde realmente
has creído en el mensaje del Evangelio, te has arrepentido de tus pecados y has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y realmente has dejado y permitido que de algún modo el Espíritu Santo trabaje en tu vida y haga de ti una persona nueva, una nueva criatura. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que según está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si una persona no hace eso y no obedece al Señor y no se somete a la palabra de Dios ni la pone por práctica, una persona que ha nacido de nuevo se identifica a un cristiano verdadero cuando tienes tu tiempo devocional, tu tiempo de oración, orar sin cesar, cuando tienes tu estudio de las Escrituras y las obedeces y las pones por práctica. No quiero decir hablando de una perfección, no somos perfectos, cometemos errores, pero sí de vivir una vida de santidad progresiva. Entonces, el ser humano, verdaderamente, si todo esto no lo lleva a cabo, tendrá un juicio y tendrá unas consecuencias que tendrá que pagarlas en el día del juicio. Entonces, como vemos aquí, ¿no? Dice que Dios los entregó a una inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, ¿verdad? De modo que no deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso es lo que realmente ocurrió en Egipto. Daban antes culto a las criaturas antes que al Creador. Y todas las religiones paganas y todos los imperios que se han levantado hacían exactamente lo mismo, ¿no? Dice, por eso Dios, nuevamente se repite la palabra, Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso del uso natural por su naturaleza. E igual exactamente con los hombres. Y vemos algo que esto ya sucedió en Sodoma y Gomorra, pero miro hoy, el día de hoy. Mire, yo no quiero hablar muy abiertamente, porque igual que otros hermanos les han censurado los vídeos, yo no quiero que me censuren. Tengo un canal pequeñito, entonces, pero si usted hoy día ve actualmente lo que está ocurriendo, hay un libertinaje, que ese es el peligro, no una libertad, sino un libertinaje tan en exceso, ha llegado a tan extremo, que cualquier cosa que hoy día pones a través de los medios de comunicación, la gente lo ve lo más normal y corriente. Cualquier canal, dibujos animados, películas, y lo ven como algo normal, que chico con chico, chico con chica. Vas por la calle y ves parejas, lo ven algo normal. Hay un día específico, especial, que son para estas personas que lo identifican como un día, una festividad. Yo me gustaría ver, como dijo un predicador, yo me gustaría ver que si el pueblo evangélico también tuviéramos un día especial y de algún modo lo festejáramos a nivel nacional, no sé yo si realmente tendría el mismo impacto, o no sé si tendríamos quizás los permisos necesarios que nos otorgaran para poder llevarlo a cabo. Porque claro, hoy día la gente tiene una mentalidad prácticamente muy cerrada. Una nube es como una niebla que pone Satanás delante, que no les deja ver mucho más allá. Y les digo algo, Isaías capítulo 5, vamos, si queréis me podéis acompañar. En Isaías capítulo 5 dice, hay de los que lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, que a lo amargo dicen que es dulce y lo dulce que es amargo. Ahí se está refiriendo que Isaías, realmente el pueblo de Israel estaba pasando por una decadencia espiritual, había un declive espiritual tremendo y no sabían distinguir. Dice, hay, Isaías capítulo 5, verso 20, había un declive que decían, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy día pasa lo mismo. Hoy día pasa lo mismo. Y no sabían distinguir. Dice, hay, Isaías capítulo 5, verso 20, había un declive que decían,
Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy día pasa lo mismo. Hoy día pasa lo mismo. Mis gafas, perdón, las tengo aquí. Hoy día pasa lo mismo. Hoy quieres hablar del plan de salvación, quieres hablar del evangelio y te toman por loco. Estás haciendo una campaña evangelística en la calle o estás predicando en la calle, la gente se burla, la gente se ríe, la gente se mofa y lo ven como algo, soy un majareta, esto está loco, son malos. Háblales ahora mismo del plan de salvación a estas personas, se van a reír de ti. Dicen que lo que hacen, que no es malo, que es algo normal, un hombre con un hombre, una mujer, que es normal. A lo bueno le dicen que es malo, y a lo malo, que son esas acciones que hacen, dicen que es bueno. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer para que tuvieran una comunión. ¿Y qué le dice Dios cuando crea a Eva? Dice, crecer y multiplicaos. Pero el pecado, entrando en el mundo, distorsionó todo eso. Es la consecuencia del pecado que ha distorsionado todas las cosas. La naturaleza humana del hombre ha sido cambiada por consecuencia del pecado para hacer con avidez y toda clase de inmoralidad, creyendo que lo que están haciendo es bueno. Pero dice la Escritura, hay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No sabían distinguir, que es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. No, va y presenta el plan de salvación del Evangelio en la calle. Y repito por segunda vez, tú estás presentando la luz de Cristo. Pues ellos dicen que eso es tinieblas. Prefieren ser adoradores de Satanás y prefieren hacer magia, vudú y otras cosas antes que seguir al Señor. Antes que creer en Cristo y reconocerlo como Señor y Salvador. Hay que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así es la naturaleza del hombre. Así como estaba el pueblo de Israel, así está la naturaleza del hombre hoy día, ¿verdad? Cauterizada por el pecado. Y verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios buenamente los entregó, los adoró una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados llenos de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Esto me recuerda, si usted va a Gálatas capítulo 5, cuando habla de los frutos de la carne. Y dice así, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice, a ver, los frutos de la carne, ¿no? Dice, los frutos de las obras de la carne, perdón, las obras de la carne, el fruto del Espíritu es otra cosa. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Pero nada, la gente prefiere de algún modo deleitarse en sus propios pecados y no pasa nada y todo va bien y las cosas van bien, no ocurre nada, no pasa nada. Y vi a los muertos, los grandes y pequeños, de pie, y fueron abiertos los libros,
y fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según sus obras. El mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta muerte es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Todo esto tiene unas consecuencias, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy día tiene unas consecuencias. Lo que ocurría hace más de 2000 años, hace 4000 años, en Sodoma y Gomorra, tiene unas consecuencias. Lo que está sucediendo a lo largo de toda la historia siempre tiene unas consecuencias. No encuentro ahora el pasaje, pero quiero decirles algo, hermanos. Dice que después de todo lo que están nombrando aquí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, que los que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, que los que habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Usted cree que realmente estas personas habían entendido el juicio de Dios? Que dice que sí, pero de una manera parcial. Porque realmente si uno entiende realmente hasta dónde va a llegar tu vida y sabes que vas a pasar por un juicio, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, pero yo personalmente yo no lo haría. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero bueno, no solo los que lo hacen, sino que también se complacen con los que practican. Estas personas que no solamente se mofan y se gozan de lo que realmente hacen, sino que de aquellos que lo practican también. Y bueno, quiero dejarles aquí porque no quiero extenderme más. Simplemente decirles que cuán relevante, cuán importante es el mensaje del Evangelio. Si leemos en el contexto anterior, hablando del poder del Evangelio, es poder de Dios, ¿verdad? Y el hombre cuánta necesidad tiene de reconciliarse para con Dios. Por eso la Iglesia tiene el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo para con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está sucumbido bajo el pecado. Porque todo lo que estamos viendo no es algo, no es algo que está sucediendo desde ahora, no es algo que viene ya desde hace siglos y siglos y siglos, desde hace más de 4000 años. El pecado ha cauterizado de tal manera a las personas en su mentalidad que realmente no saben distinguir lo que está bien de lo que está mal, ¿verdad? Entonces quiero decirles algo. El hombre necesita escuchar el mensaje del Evangelio, necesita a Cristo, necesita arrepentirse de sus pecados y necesita volverse a Dios. Porque la verdad es que el hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios, sinceramente, es una vasija vacía. El hombre necesita a Dios. Porque hay tanto pecado, hay tanta maldad, hay tanta injusticia que está impidiendo que el mensaje, que la verdad de Dios se pueda extender, ¿verdad? Y realmente el hombre necesita que su corazón sea cambiado y transformado. Por eso qué importante es que en usted la Iglesia sigamos transmitiendo el mensaje del Evangelio, que sigamos de algún modo predicando la palabra de Dios, porque es así, hermanos. Este mundo está sucumbido en el pecado completamente, y por lo tanto el hombre necesita mucho de Dios, mucho. Va a haber mucha oposición de parte del enemigo, pero es así, hermanos. Bien, pues les dejo con esto, no quiero... estaba aquí buscando algo. Si Dios lo permite, estaremos en el capítulo 2 de Romanos, ¿verdad? Capítulo 2 de Romanos estaremos compartiendo, si Dios lo permite, del versículo 1 de Romanos, versículo 1 hasta el versículo 16.
Amén. E intentaré hacerlo algo más conciso. Les dejo con esto. Que Dios nos ayude a poder seguir predicando el mensaje del Evangelio. Hay mucha gente alrededor de nosotros. No hace falta que uno seamos misioneros. A veces nuestra propia familia, nuestra propia casa están sin convertir. Es verdad que a lo mejor no nos quieren escuchar, pero sigamos orando, intercediendo. A lo mejor los mismos vecinos de la misma comunidad donde vives, pues quizás a lo mejor que no has tenido la oportunidad, por vergüenza, por temor, no sé, nos has hablado del plan de salvación. Pero este mundo necesita a Cristo, necesita a Dios, porque hay tanta maldad, tanto pecado, que no saben distinguir lo bueno de lo malo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo lo llaman bueno. Amén. Así que les dejo hasta aquí este mensaje, que Dios les bendiga. Si no estás suscrito al canal, te pediría que te suscribieras. Si te ha gustado, da un like y Dios mediante estaremos subiendo otro estudio. Amén. Que Dios os bendiga mucho.